Hola, hola, guachaporis, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más. De verdad que gracias por acompañarnos, pues en un podcast, una platicadita por acá. Agarren su cafecito, su tecito, porque el episodio del día de hoy estará buenísimo. Sobre todo que ahorita está en tendencia este tema de la chica Elena Larrea, quien falleció, pues activista, ¿no? Quien falleció debido a una trombosis pulmonar y esto lo están asociando muchísimo en las plataformas digitales directamente con cirugía plástica, pero yo creo que todos sabemos o la gran mayoría de las personas conocemos que toda cirugía conlleva riesgo, pero para platicar acerca de ello, sobre la seguridad en procedimientos quirúrgicos, el día de hoy tengo un gran invitado por acá, a quien agradezco enormemente que haya aceptado la invitación para platicar enormemente de este tema que de verdad sé que lo identifica muchísimo y cuida mucho la seguridad de sus pacientes. Doctor Ramiro Espinosa, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Karen? Muy bien, un gusto estar aquí en tu programa. Y sobre todo, pues aquí echando ya de manera más relajada, ¿no? Por Claro, acá ya platicando acerca de la seguridad de los procedimientos quirúrgicos en todo el panorama. Y de entrada creo que me gustaría abordar acerca de la importancia de mencionarles acerca a los pacientes acerca de este riesgo que se puede presentar, ¿no? así es, Karen. Mira, todo procedimiento quirúrgico, aunque sea muy pequeño, todo procedimiento quirúrgico implica riesgos. ¿Cuáles son riesgos? Existen una infinidad, ¿ok? Siempre que llega un paciente a la consulta es importante mencionárselos. ¿Por qué? Porque el paciente, sobre todo en cirugía plástica, ¿no? Cirugía plástica son pacientes generalmente sanos, pacientes que están buscando mejorar su aspecto físico, y son pacientes completamente sanos o que ellos se presumen sanos. Entonces, todas las complicaciones que pueden llegar a venir después de una cirugía o incluso durante una cirugía son sangrados, que haya alteraciones al momento de la cirugía, que en algunos casos se le suba la presión a la paciente. Si en caso el paciente llegara a tener ciertos antecedentes como ser diabético, como ser fumador, por ejemplo, como tener alguna otra alteración, por ejemplo, endocrinológica, tiroides, por ejemplo. Hay pacientes que ni siquiera se saben que tienen alguna enfermedad o alguna patología. Entonces, para eso es importante, primero que nada, en la consulta, dar este panorama amplio de las complicaciones que pudieran llegarse a presentar. Todas estas complicaciones, algunas son prevenibles y casi la gran mayoría, ¿no? Pero ¿qué necesitamos hacer nosotros como cirujanos? Todos los médicos, y no vamos a hablar específicamente de cirugía plástica, Así ¿no? es. Sino todos los médicos quirúrgicos tenemos y estamos obligados a llevar a cabo una evaluación muy, muy consciente y muy ética de cada paciente para poder determinar nosotros y evaluar estos riesgos que en algunos pacientes pueden llegar a ser mayores y en otros menores, ¿ok? Hay pacientes que, como regla general, que tienen más de 40 años. Estos pacientes generalmente, a pesar de que no se saben que tengan alguna patología, nosotros como médicos presumimos que pudieran llegar a tener alguna enfermedad, pudiera ser oculta, ¿no? Pacientes que a lo mejor nunca se han hecho un examen de sangre, por ejemplo, que nunca han ido con el médico para ver si tienen presión alta, si a lo mejor su nivel de glucosa es alto, a lo mejor saben que tienen ciertos antecedentes o ciertos antecedentes familiares de que mi abuelita es diabética o tuvo un tipo de cáncer, pero nunca se hacen estudios. Entonces, bueno, después de los 40 años es importante que en cualquier procedimiento quirúrgico se realicen este tipo de estudios. ¿A qué me refiero? A que hay que hacer un estudio de sangre, ¿ok? Para ver cómo está el nivel de hemoglobina, de su hematocrito, que es ver qué tan concentrado no está su sangre, ver cómo están sus plaquetas, porque son unas células muy importantes que nos ayudan a la coagulación, ver también sus tiempos de coagulación. Los tiempos de coagulación a nosotros nos sirven demasiado para ver si el paciente tiene más riesgo de sangrado o menor riesgo de sangrado. También sus niveles de glucosa también es importante. Ya una vez que hacemos toda esta evaluación, la tiroides, como comentábamos, ¿no? También es bien importante, ¿no? Hay pacientes que ni siquiera saben que tienen esta enfermedad, ya sea hipotiroidismo o hipertiroidismo, y esto se traduce también en alteraciones hemodinámicas que dentro del quirófano sí nos pueden dar alguna sorpresa. Ya una vez que hacemos toda esta evaluación hematológica, también es importante evaluar el corazón. ¿Cómo lo hacemos? Con un simple electrocardiograma. Otra de las cosas que también generalmente solicitamos de manera rutinaria es una radiografía del tórax. ¿Por qué?
La radiografía del tórax nos da mucha información, ver cómo está el estado pulmonar, ver cómo está la silueta cardíaca. Ya una vez que tenemos esos 3 estudios, tanto el de sangre, la radiografía del tórax y el estudio del corazón, el electrocardiograma, es importante que esos 3 estudios se les lleve a otro médico diferente al médico quirúrgico. Esto es, nos apoyamos casi siempre de un médico internista o de algún cardiólogo. Este tipo de especialidades clínicas nos dan una valoración preoperatoria. ¿Qué significa? Que no solamente el hecho de que el paciente quiera operarse o que el médico cirujano quiera operar al paciente, ya con eso simplemente vamos a pasar a quirófano. No, se trata de estudiar al paciente de una manera complementaria y multidisciplinaria. Si el médico internista ya evaluando todos los antecedentes familiares del paciente, los antecedentes personales del paciente, la cirugía que se le va a realizar y todos los laboratorios, todo el electrocardiograma y todo el estudio del tórax, como mencionábamos, de la radiografía del tórax, si el médico internista determina que ese paciente está en condiciones para poderse operar, entonces es ahí donde nosotros como cirujanos ya procedemos a decir, ok, está toda tu evaluación completa y podemos hacer tu cirugía. Ahora, dentro de las cirugías existen pues varios tipos de niveles, por decirlo así, de riesgos quirúrgicos, ¿no? No es lo mismo que te operen a lo mejor de un dedo que te fracturaste, de una quemadura para hacerte algún aseo, o que te operen de un corazón abierto, un trasplante de riñón, un trasplante de hígado. Todos estos tipos de cirugías tienen diferentes comorbilidades posteriores, ¿no? O riesgos incluso transquirúrgicos. Entonces, ya una vez con esta evaluación, ya nosotros podemos determinar si ese paciente es de un riesgo bajo, un riesgo moderado o de un riesgo alto, ¿ok? Si el paciente decide operarse, bueno, es importante tener todo esto en conjunto. No se vale que nada más el paciente llegue, me quiero operar de tal cirugía y sin hacer ningún estudio se pase directamente al quirófano. Algo también muy importante que se me estaba olvidando, es importante también que nuestro anestesiólogo tenga una valoración o una cita con nuestra paciente que desea operarse, ¿ok? Porque hay unas cosas que nosotros preguntamos que a lo mejor para nosotros son muy importantes como cirujanos, pero hay otras cosas que no lo vemos desde el lado de los anestesiólogos. Entonces es importante que el anestesiólogo, previo a la cirugía, también haga ciertas preguntas, ciertos cuestionamientos para ver el estado de salud de la paciente o del paciente, ¿ok? Si toda esta evaluación prequirúrgica es como un checklist. Si todo esto tienen palomitas verdes, bueno, pues presumimos nosotros que el riesgo prácticamente es bajo, ¿ok? El riesgo siempre va a existir, Hay pacientes que a lo mejor no se saben alérgicos a algún medicamento y cuando estamos en quirófano, cuando apenas le estamos pasando el antibiótico, cuando apenas estamos pasando alguna solución, empiezan con prurito. Con prurito es comezón o enrojecimiento, rash, piel roja. Y en ese momento nos damos cuenta, ¿no? Ni siquiera el paciente sabía, ¿verdad? Pero no tenía. proceden a la cirugía. No, podemos utilizar medicamentos, quitar el medicamento que está condicionando ese tipo de alergia y si el paciente en ese momento está estable, podemos proseguir con la cirugía. Pero si por alguna razón en ese momento antes de iniciar la cirugía, el paciente está o se le sube la presión en ese momento, por ejemplo, los anestesiólogos están capacitados para poder dar algún tipo de tratamiento para bajar esa presión. Si a pesar de dar esos tratamientos la presión no cede, pues ahí sí tenemos la obligación nosotros como médicos y el anestesiólogo también de suspender ese procedimiento quirúrgico, ¿no? Ya sea que haya empezado o generalmente lo hacemos todo esto poquito antes de la cirugía, ¿no? Al momento de que el paciente llega, pues se empieza a monitorizar, se empiezan a pasar los medicamentos, la sedación, todo lo que es el prequirúrgico. Y si el paciente está estable, pues procedemos a la cirugía, ¿no? Obviamente que para que el paciente ya entre a quirófano es porque ese paciente ya fue estudiado, ¿ok? Tenga menos de 40 años o más de 40 años, ¿no? Lo que comentábamos de los pacientes de más de 40 años es porque nosotros presumimos que un paciente de más de 40 años pudiera tener alguna enfermedad que ni siquiera el propio paciente sabe, ¿no? Entonces nosotros tenemos que investigar antes y ver que nuestro paciente está completamente sano para entonces proceder a la cirugía. Y de ahí la importancia de un equipo multidisciplinario. Sin embargo, ahorita mencionaste que nadie está exento, es decir, aún con esa luz verde por parte del internista, del anestesiólogo, puede que ya dentro de quirófano ocurra algún, por ejemplo, algo por ahí que estaba fuera de sus manos, pero es ahí el reto como especialistas que se enfrentan día a día, ¿no?
ese desafío de decir, ok, a lo mejor todo está bien, pero de actuar con profesionalismo, con ética y sobre todo pues con conocimiento ya dentro de quirófano, ¿no? ¿Qué haces cuando ves a un paciente que reaccionó hacia la anestesia, etcétera? Y es ahí donde ustedes deben de actuar. Así es. Y mira, hablaste de un punto muy importante, ¿no? O sea, ustedes como anestesiólogos, ustedes como médicos, eso es nuestra parte, lo que nos corresponde a nosotros. Nosotros tenemos ciertos factores en donde hicimos nuestro checklist y vemos las palomitas verdes, ¿no? Pero también hay un punto bien importante que es el paciente. Y el paciente a veces, por el simple deseo de quererse operar, uno, a veces miente y la otra, a veces se le olvida. Ay, no. No, de verdad, porque hay pacientes que mienten. Desgraciadamente, nosotros siempre dudamos de las cosas, ¿no? Siempre o le cuestionamos 2 veces o de diferente manera al paciente. ¿Para qué? Para que nos diga la verdad. Sobre todo, por ejemplo, en pacientes fumadores. Hay pacientes fumadores, fuma sí, ¿cuánto? Poquito. Bueno, es que a veces sí, a veces no. No, pero es que ya lo dejé. ¿Hace cuánto tiempo? No, hace mucho tiempo. Pero ese mucho tiempo, ¿cuánto es? Para mí a lo mejor hace mucho tiempo son 2 años o es más de 1 año, pero el paciente a lo mejor hace mucho tiempo es hace una semana, ¿no? Entonces todo eso hay que ser muy incisivos con los pacientes. ¿Desde hace cuánto no fumas? ¿Cuánto tiempo has estado fumando? ¿Cuántos cigarros al día fumas? Puede ser que hay pacientes que me dicen, no, doctor, pero es que yo no fumo. O sea, de lunes a viernes yo no fumo, pero llega el sábado y a lo mejor el sábado pues se me antoja cuando estoy tomando. ¿Y cuántos cigarros fumas? Pues poquitos. ¿Cuánto es poquito? Pues puedo fumarme hasta 8 o 10 cigarros. O sea, 8 o 10 cigarros en toda una semana, aunque de lunes a viernes no fume, es un factor muy alto de riesgo y mal pronóstico para cualquier tipo de cirugía. Obviamente para cirugía plástica más. Pero tenemos que, de alguna manera, confiar a veces en los pacientes, ¿no? Ya una vez que hacemos este interrogatorio, bueno, pues creemos que el paciente nos está diciendo la verdad. Pero hay pacientes que, por ejemplo, no nos dicen que están tomando ciertos medicamentos. Hace poco tuvimos una paciente que todo muy bien, más de 40 años, le hicimos su valoración y todo muy bien. Y la paciente la metimos a operar y era una cirugía muy pequeñita, pero a pesar de ser una cirugía muy pequeñita, como que vio un sangradito un poquito más habitual de lo normal, ¿no? Afortunadamente no pasó a mayores Y eso todo pues también la salió muy bien. experiencia, ¿no? Sí, exactamente. Entonces ya una vez que terminamos la cirugía, pues no sé por qué le pregunté a la paciente, oye, ¿no estás tomando medicamento? Ya esto ya se lo habíamos preguntado, ¿no? Y la paciente en un día antes nos había dicho que no estaba tomando absolutamente nada, que había suspendido. Ahorita hablamos de todos los factores bueno, los medicamentos y multivitamínicos Directamente para mí. directamente, no sé si te caiga la pedrada, pero bueno, ahorita vamos a hablar de eso. Entonces la paciente negó todo, no estoy tomando nada. Al día siguiente, bueno, ya una vez que la operamos, que salimos de la cirugía y que vimos ese sangradito mayor de lo habitual, le pregunté a la paciente, oye, ¿qué pasó? No está tomando ningún medicamento. ¿Sabes qué? Ayer precisamente me dolió la cabeza y me tomé una pastilla. Ah, sí, ¿qué pastilla fue? Ya me dice una pastilla, no quiero decir marcas. Ya una vez que me dice, pues resulta que esa pastilla es un medicamento que contiene ácido acetilsalicílico. Y el ácido acetilsalicílico es un medicamento que nos da un poco más de riesgo de sangrado al momento de la cirugía. Entonces, bueno, pues ahí está, ahí se explicaba el porqué. Pero la paciente no nos lo declaró, no nos lo dijo que estaba tomando, ¿no? Y si hubiera pasado algo. Exactamente. Y probablemente si me lo hubiera dicho, en ese momento la suspendo, porque ese medicamento por lo menos se tiene que suspender 7 días antes para cualquier procedimiento quirúrgico, ¿ok? Y si es un procedimiento de cirugía plástica estética, en donde no es un procedimiento de urgencia, en donde se justifique que esa paciente tiene que pasar sí o sí, pues podemos esperarnos y eso es por seguridad de los pacientes, ¿ok? Entonces en ese momento pues no lo dijo, desgraciadamente pues yo no me di cuenta, o sea, porque si la paciente me dice algo pues yo le creo. Hasta después de la cirugía fue cuando lo declaró, ¿no? Entonces eso es bien importante. Ahora, otro factor, por ejemplo, hablamos ahorita de lo que mencionabas al principio, ¿no? Factores de riesgo para tromboembolismo pulmonar, ¿no? ¿Cuáles son? Son muchísimos factores y a lo mejor uno pensaría que tenemos aquí en el estado mucho turismo médico, ¿no? Pacientes que vienen de otros estados, incluso de Estados Unidos, vienen, se operan aquí y por muchas situaciones, ¿no? Porque tienen conocidos, porque recomendaron al cirujano, porque es más barato, por muchas situaciones. Vienen los pacientes, se operan, pero son foráneos. Entonces, esos pacientes es bien importante decirles, bueno, ¿desde hace cuánto tiempo estás aquí? Si hiciste un viaje, ese viaje fue corto, fue en avión, cuántas horas, porque eso, exactamente, porque eso también implica un riesgo para el paciente, para la cirugía y obviamente para nosotros como cirujanos plásticos o como cirujanos, deja tú lo plástico, como cirujanos.
Entonces, entre más horas de viaje tenga un paciente, ya sea sentado, ya sea que venga en carretera o que venga en avión, es un factor bien importante para nosotros, ¿ok? ¿Para qué? Para que ese paciente no lo operes en ese momento, en cuanto va llegando, ¿ok? Ese paciente ya tuvo mucho tiempo con éstasis venosa. ¿Qué significa? Que ese paciente ya estuvo mucho tiempo sentado, las piernas estuvieron abajo, el flujo sanguíneo de los vasos sanguíneos no es el mismo que si estuviera caminando. Entonces, ¿qué pasa? Ese flujo, al ser más lento en los vasos sanguíneos, puede llegar a generar ciertos trombos o ciertos coágulos que son, pues imagínate, como higaditos pequeñitos, ¿no? Que se van haciendo, son pequeñitos y cada vez se van organizando más y van creciendo y van creciendo y van creciendo. Entonces, entre más tiempo tenga el paciente sentado, en viaje largo, en viaje prolongado, que no se mueva, esos coagulitos se pueden ir agregando y agregando y agregando. ¿Qué pasa? Que cuando el paciente se levanta y empieza a caminar, pueden desprenderse esos microtrombos, esos embolitos chiquititos, ¿no? Y entonces se vuelven, entran dentro del torrente circulatorio y empiezan a viajar. Si a ese paciente que ya estuvo muchas horas en avión o en camión o en carro, mucho tiempo estático, lo acostamos en una mesa quirúrgica y hacemos una cirugía de 3 horas, 4 horas, 5 horas, 8 horas, 10 horas, todo ese tiempo se va incrementando con el factor de riesgo que ya tiene aparte, ¿ok? De que ya estuvo mucho tiempo sentado y nosotros lo acostamos. ¿Qué va a pasar? Que esos trombos van a seguir aumentando de tamaño y entonces se desprenden después de la cirugía y entonces pueden viajar por el torrente circulatorio, irse directamente al pulmón, tapar el pulmón. Imaginémonos que el pulmón es como una especie de coladera. Entonces, esa coladera se va tapando, ¿no? ¿Por qué? Porque ya hay unos grumitos que están tapando, que son los émbolos, van tapando esa coladerita y no se lleva adecuadamente el intercambio de los gases. Esto es que salga el CO2 y que se meta el oxígeno. ¿Qué va a pasar con esto? Que el paciente le va a empezar a faltar el aire, ¿no? ¿Y qué pasa? Que el paciente no puedo respirar, me siento agitado. Tiempo. Sí, o sea, eso es lo que clínicamente el paciente refiere, ¿no? Sabes que no puedo respirar, como que me falta un poquito el aire. Y de repente, pues empieza a sudar, ¿no? Empieza a sudar o empieza a verse un poquito moradito, ¿no? Y el paciente piensa que eso es normal o que a lo mejor va a pasar rápido. En ese momento el paciente se tiene que ir a urgencias, ¿no? En ese preciso momento, porque es de vida o muerte. O sea, si esto sigue avanzando, sigue avanzando y no se trata, el paciente desgraciadamente ya ha pasado, fallecen en sus casas o en el trayecto, simplemente se levantan y fallecen. Y no solamente es lo de los viajes, o sea, implica una gran cantidad de factores que nos pueden condicionar el riesgo aumentado de tener este problema. Por ejemplo, algo que pareciera inocuo, el hecho de que las pacientes estén tomando anticonceptivos. Pues a lo mejor, Y es oiga, algo y usted toma, habitual a lo mejor para las exactamente. mujeres, ¿no? Yo les Algo pregunto, normal de su día a ajá, día. ¿toma algún medicamento? No, doctor, no, nada, no, yo soy sana. Porque realmente las pacientes que toman anticonceptivos son pacientes sanas. Están tomando el anticonceptivo para no embarazarse. Pero ese anticonceptivo, pues como ya es rutinario, a lo mejor tengo 6 años, a lo mejor tengo 6 meses tomando el medicamento. Pero es algo que es como tomarme un Sí. chicle, ¿no? Entonces ya es tan rutinario que al médico no se lo declaran. Entonces, no estoy tomando ningún medicamento, doctor. Bueno, pues los anticonceptivos que tienen estrógeno, orales o incluso los inyectados también son factor de riesgo para formar trombos. Entonces, si el paciente no se lo dice a su médico y el médico pues le pone palomita porque está sana, porque no está tomando medicamento y la sometemos a un procedimiento quirúrgico, y si ese procedimiento quirúrgico es de muchas horas de tener a la paciente acostada, bueno, pues tenemos otro puntito malo, ¿ok? ¿Para qué? Para tener este problema. Incluso el embarazo, por ejemplo. El embarazo pues es un estado fisiológico, normal, a lo mejor de las pacientes, pero las pacientes que están embarazadas también tienen este problema, también tienen este factor de riesgo de formar trombos. Entonces, pues es importante también que estas pacientes pues se les concientice de que si van a tener alguna cirugía, bueno, pues ya el médico ya sabe de por sí que está embarazada, ¿no? Y así ya es un puntito rojo en donde esa paciente pues pudiera llegar a tener algún problema en su cirugía. Entonces nosotros como médicos, incluso también los anestesiólogos, pues tenemos ciertas precauciones en todos los pacientes, en todos, porque nosotros desde que entramos al quirófano ya sabemos lo que le puede pasar a ese paciente, ya sabemos que si no A se lo que para, van. ya sabemos lo que le puede pasar al paciente, ¿no? O sea, después de la cirugía, no nada más el simple acto quirúrgico es la responsabilidad del médico. O sea, en cuanto sale el paciente, la responsabilidad tiene que seguir, ¿ok? Tiene que seguir ahí. Y esa responsabilidad es una responsabilidad compartida. Siempre les digo a mis pacientes, no es mi responsabilidad, es de los dos. Y si tú no te cuidas, pues te puedes complicar. Y si tú te complicas por alguna situación, yo no voy a estar bien.
Entonces yo prefiero que tú te cuides, que estés bien, porque así yo voy a estar bien. ¿Es mayor el riesgo en quirófano que después de la cirugía o es igual el No, 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 riesgo el riesgo, pues, es antes, ¿no? O sea, el riesgo lo medimos antes. Ya una antes? vez que tenemos al paciente en quirófano, pues, en teoría, tenemos un paciente de bajo riesgo, o un riesgo moderado que nosotros sabemos que podemos manejar. ¿Cómo manejamos a esto iba? ¿Cómo manejamos un paciente que ya sabemos que tiene cierto riesgo, ok? O un riesgo mínimo o un riesgo moderado. Bueno, pues a ese paciente le tenemos que decir, mira, o incluso ya terminando la cirugía, tú, en cuanto termines de la cirugía, te tenemos que parar a caminar, o sea, te tienes que levantar a caminar. Doctor, pero es que me duele. No te preocupes, te damos medicamento para el dolor, pero levántate, ¿ok? Quedando encorvadito, que me duele la espalda, no te preocupes, con ayuda, una andaderita o una enfermera que te va a ayudar para caminar. ¿Por qué? Porque es exactamente lo mismo que platicábamos del avión. Si a este paciente lo tenemos acostado, lo tenemos sentado, tuvimos una cirugía de 4 horas y el paciente tiene 4 horas de sus primeras horas de convalecencia acostado, pues ya son 8 horas, ¿no? Que el paciente no se ha movido. Y si a pesar de eso, el paciente por cuestiones de dolor, a pesar de que tú le digas levántate, no se levanta. O sea, nosotros no estamos pegados con el paciente ahí. Nosotros nos vamos ya a la casa esperando y creyendo que el paciente está siguiendo al pie de la letra las indicaciones. Pero si por alguna razón el paciente, pues, ay, doctor, es que como me dolía, pues ya no me levanté y pensé que pues iba a estar bien, mejor mañana me levanto. Entonces no se trata de eso, se trata de estarle preguntando, oye, ya te paraste, ya caminaste, estás orinando, ya evacuaste. ¿Por qué? Porque si no esto va aumentando el riesgo. Entonces, por eso es importante muy bien la relación médico-paciente y la comunicación médico-paciente después de la cirugía, ¿Y ¿ok? qué es lo que está pasando ahorita? Porque pues ha habido muchos casos. Estamos hablando a lo mejor ahorita particularmente de Elena, pero así como Elena, hay muchos casos. Algunos salen en noticias, algunos no salen, en que pues fallecen o tienen alguna complicación después de una cirugía y no solamente plástica. Hablando, por ejemplo, de Exactamente. las bariatras, ¿no? Ajá. También. Por ejemplo, la obesidad es otro factor de riesgo para formar trombos. Ya lo dijimos, el embarazo, el uso de estrógenos, ciertos medicamentos, Vitaminas, incluso ¿no? tumores. Ahorita no hablamos de tumores, ¿no? Digo, nosotros vemos muy poco cirugía oncológica, pero pacientes que tienen un tumor que ya se haya diagnosticado, que no se haya diagnosticado, esos pacientes tienen un poquito más de riesgo de formar trombos. Entonces, lo que se debe hacer en este caso, en estos pacientes, pues de manera profiláctica, antes de que se presente el trombo, pues ya lo platicamos ahorita, ¿no? Levantar a caminar a tu paciente lo más pronto posible. Cirugías cortas. O sea, no es lo mismo tener una cirugía de 12 horas porque, doctor, me quiero operar las boobies, me quiero operar el glúteo, me quiero operar una lipo, Todos. aparte quítame el exceso de piel, una abdominoplastía, ponme un poquito de botox Cámbiame. y aparte quiero que entre un ginecólogo o una ginecóloga para que me quite la matriz, porque ha pasado. O, ¿sabes qué? Mira, me van a hacer cesárea y de una vez ahí quiero aprovechar para que ya salga el niño, me arregles todo lo que me destruyó y aparte ponme botox y ponme boobies. O sea, esas cirugías van incrementando el riesgo, ¿ok? Incluso, digo, la cirugía previa, la cirugía no, la que hacen los ortopedistas, Ah, ok. recambios de Sí, de cadera, cadera, de son bien rodillo, de delicadas, rodilla. sí. Entonces, esas son altísimas probabilidades de que ese paciente, si no se para y estuvo mucho tiempo en quirófano y le pusieron una prótesis, que por alguna razón vaya a tener un trombo y que a lo mejor tiene 80 años la abuelita y por dolor no se levante o no tenga apoyo familiar. ¿Qué pasa? Que cuando se quiere parar se desprende el trombo y en su casa, ahí fallece. Entonces, esto no debe de pasar. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, nosotros como médicos estamos obligados a, dentro del quirófano, tener ciertas medidas, ¿no? ¿Cuáles son esas medidas? Bueno, tener a cierta temperatura el quirófano, dar en quirófano tenemos una especie de medias compresivas o una compresión neumática intermitente que le llamamos, que es como una especie de brazaletes que van en las piernas, para que, como el paciente está acostado y no se está moviendo esta sangre, bueno, que las piernas estén teniendo un masaje constante, ¿ok? Primero una, luego la Okey. otra, y esto es con aire. Una máquina se infla, como si te estuvieran tomando la presión, haz de cuenta, lo mismo, pero en cada pierna. Entonces se va desinflando una y se va inflando la otra, y así va haciendo para que el flujo de sangre esté siendo como si el paciente estuviera caminando. Circulando. Exactamente, que la circulación de la sangre esté constantemente, ¿no? Entonces, con eso disminuimos el riesgo. Después de que el paciente sale, bueno, pues se le pide que se levante a caminar lo más pronto posible. Si por alguna razón, por la situación que sea, no se levanta a caminar, bueno, pues tenemos otras alternativas. Casi siempre, o la gran mayoría de los pacientes, dependiendo de la cantidad de volumen que saquemos de grasa, de la cantidad de cirugías que hagamos en el procedimiento quirúrgico o del tiempo de quirófano, les solicitamos a los pacientes que se inyecten unos anticoagulantes.
Esto es precisamente para prevenir esto, ¿no? Si yo ya sé que puede llegar a pasar, si yo ya sé que a lo mejor es un paciente bariátrico, que a lo mejor no es muy apegado a su tratamiento, o yo ya sé que a lo mejor no me va a hacer caso de levantarse porque a lo mejor la esposa me dijo, no, pues es que es muy desobediente, no hace caso y en la otra cirugía le pasó esto. Entonces yo ya estoy viendo más o menos el contexto de los pacientes y entonces yo ya sé que no nos va a hacer caso, ¿no? O que a lo mejor nos va a mentir. Entonces, ¿para qué arriesgar a los pacientes? Entonces, ya una vez que sale el paciente, se le dan este tipo de medicamentos que pueden ser orales, porque hay pacientes que no se inyectan, tienen miedo a las agujitas. Entonces, bueno, se le puede dar medicamento o profilaxis oral, o puede ser inyecciones. Yo prefiero, sinceramente, la inyección, pero en algunas ocasiones, cuando yo sé que no se van a inyectar o cuando me dicen que no quieren inyecciones, bueno, pues optamos por la medicación oral, ¿no? Y entonces, con todo esto, vamos disminuyendo el riesgo de que se presenten estos factores, ¿no? Cirugías, bueno, ya hablamos del prequirúrgico, ¿no? O sea, primero estudiar bien al paciente con todo lo que ya mencionamos. Segundo, todas las medidas que como médicos debemos o tenemos esa responsabilidad de hacerlos dentro del quirófano. Y ya en el posquirúrgico o en el periodo de convalecencia, pues como te comentaba, ser muy incisivos con el paciente, estar hablando con los familiares, porque los familiares nos dan mucha información que el paciente no da. Dile al doctor que te saliste. Oiga, doctor, pero es que no está fumando. No, pues dígale, o sea, no está fumando, pero vinieron ayer sus amiguitas y se hicieron un cafecito y estaban fumando ahí. Pues es como si fumara el paciente, ¿no? Entonces, y no nada más riesgo de tromboembolismo pulmonar el cigarro, o sea, el cigarro también afecta para la cicatrización, para que no se nos abran las heridas y para muchas otras situaciones, ¿no? Pero los pacientes a veces mienten, desgraciadamente, como te comentaba, ¿no? Y entonces eso ya es un factor que se nos sale de las manos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues cuidar, arropar a nuestros pacientes y cuidar al máximo para prevenir al máximo todas las complicaciones que pudieran llegarse a generar después de un procedimiento quirúrgico. Y te vuelvo a repetir, no solamente esto aplica a cirugía plástica, ¿ok? Esto aplica para todos los procedimientos quirúrgicos. Obviamente, cirugías de menos tiempo de menos tiempo quirúrgico, pues implican menos riesgos, pero pacientes que se someten a cirugías largas, pues el riesgo es mayor. Así es, estamos hablando de la seguridad en los procedimientos quirúrgicos y hablamos de la seguridad a lo mejor de los pacientes, pero ¿qué hay de los médicos? O sea, ¿hay algo legal que ustedes los proteja? Porque tengo entendido que también médicos especialistas, expertos y que realmente estén certificados, ahorita vamos a mencionar cómo ellos también se pueden asegurar, porque pues también hoy en día hay mucha facilidad, ¿no? De hacer diplomados, de hacer cursos y que no sabemos a lo que nos podemos exponer. Pero ¿qué hay legalmente de ustedes? ¿Hay alguna manera en la cual también puedan decir, oye, pues mira, todo estaba bien, pero no estuvo en mí, ¿no? Creo que Claro, también. legalmente, bueno, como comentamos en un principio, o sea, toda cirugía, si sea una cirugía pequeñita, te implica riesgos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Legalmente nosotros estamos obligados a decirle al paciente qué es lo que le puede pasar. Si tú no le dices a En un consulta. paciente en consulta, en el momento en que entra al consultorio, doctor, buenos días, yo me llamo fulanito, nos presentamos, se sientan y los primeros 10 minutos son enfocados a eso. Si usted se quiere operar, esa cirugía implica riesgos. ¿Cuáles son los riesgos? Y ahí viene el listado. Ya lo tengo yo así como el speech, y es lo primero. Y la segunda situación que les digo es, no se los digo para espantarlos, es simplemente qué puede llegar a pasar. Pero si usted hace las cosas bien, si usted no me miente, si yo hago las cosas bien, si yo soy un médico capacitado para realizar este tipo de cirugías, no nos va a pasar nada. A todos les va bien, pero tiene que hacer esto. Dígame la verdad, tómese los medicamentos, siga los cuidados al pie de la letra, tal y como se los vamos a dar por escrito, porque se los damos por escrito. Doctor, es que no me dijo esto. No, sí, sí se lo dije, mire, y aparte se lo escribí, aquí está. Y aparte les ponemos un video. Mire, ahí en la clínica tenemos un videíto en donde para cada procedimiento tenemos el videíto. Y cuando se están recuperando, mire, vea este videíto. Entonces son 3 cosas que les tratamos de tatuar al paciente, o sea, cuídese. Y aparte, ya la cuarta sería hablarle por teléfono al día siguiente. Ya se paró, ya caminó, ya evacuó, ya hizo esto. Entonces, estas son las cuestiones que tenemos que hacer. Consentimiento informado, ¿ok? Eso es algo bien importante y yo creo que todos los médicos que son éticos, preparados y que realmente pues tienen este cuidado con sus pacientes, es bien importante. Y por lo que tú mencionabas, por el aspecto legal, ¿no? Yo puedo hacer las cosas excelente, yo puedo tener a lo mejor a mi mejor paciente, el paciente idóneo para hacerle una liposucción, el paciente idóneo para hacerle una cesárea o para hacerle, no sé, llámele cualquier procedimiento. Pero si el paciente no hace caso o no me dice ciertas cosas y se complica, después me puede echar a mí la culpa, ¿no? Oye, pero es que no me dijiste, oye, pero es que yo no sabía, oye, pero aquí está el consentimiento informado. ¿Y qué es el consentimiento informado? Es un documento
como un contrato casi, ¿no? En donde, mira, yo te estoy explicando que te voy a hacer este procedimiento, yo te estoy diciendo que te puede llegar a pasar esto, que los riesgos a lo mejor son bajos porque ya pasamos todos los filtros y tu riesgo es menor, pero finalmente ahí está el riesgo, es como manejar. No quiero chocar, doctor, pues no te subas a manejar, ¿no? O sea, pero si te subes a manejar, prendes, no andas tomado, no te pasas los altos, pues te va bien y todos los días manejamos. La cirugía es exactamente igual. No quiero tener ninguna complicación por operarme, pues no te operes. Y realmente es muy válido, ¿no? O sea, decirle al paciente, si usted no quiere tener este riesgo, aunque sea bajito, lo mejor es no operarse. Y de verdad, entonces hay pacientes que a lo mejor optan por decir, pues sí, mejor no me opero, ¿para qué me arriesgo? Y es muy válido, ¿no? O hay pacientes que también nos llegan a nosotros y nos dicen, oiga, pues yo fumo 10 cigarros al día, soy hipertenso, soy diabético, de repente pues consumo ciertos estupefacientes, cocaína, marihuana, y entonces yo estoy completamente seguro que ese paciente se me va a complicar sí o sí. Entonces, ¿qué tengo que decirle? Pues no lo opero. Así como usted me buscó a mí para ver que yo lo operara, usted tuvo una gama de cirujanos para escoger para operarse, yo también escojo a mis pacientes, ¿no? Yo sé ahorita cuáles pacientes, y aún así se nos pasan a veces, ¿no? Entonces, yo sé qué pacientes son de bajo riesgo, cuáles pacientes sí les puedo ofrecer lo que el paciente está buscando, y hay pacientes que tienen pues unas situaciones irreales, ¿no? Entonces, a ese paciente pues mejor no lo operamos, porque le hagamos lo que le hagamos, aunque salga bien la cirugía, pues no va a quedar contento. Entonces, todo eso viene en el consentimiento informado. Ya una vez que el paciente firma el consentimiento informado, bueno, pues es un documento legal en donde ya sabemos que tenemos ciertos riesgos, cierta incidencia de complicaciones, que afortunadamente es menor, pero pues es una manera también legalmente de ampararnos Claro, de ante esto. protegerse, ¿no? Sí, ante esto, ¿no? Y ya el paciente sabe si lo firma, si no lo firma, si se somete a cirugía o si no se somete a cirugía. Y no es como amenaza, ¿no? Es simplemente algo que se tiene que explicar, porque después, pues, es que usted no me dijo, y a veces por la emoción se les olvida a los pacientes, oiga, yo le dije que a lo mejor podía tener riesgo de sangrado, o yo le dije a lo mejor que podía tener un riesgo de que su cicatriz fuera gruesa, ¿no? Entonces, aquí no se trata de mentir, de engañar, de lucrar con el paciente, no se trata de decirle, vente, te acuestas, paga, te hago una cirugía y que al ratito después tengamos problemas de este tipo, ¿no? Entonces, lo más importante es la seguridad de los pacientes, de nuestros pacientes, para que nos vaya bien. Y afortunadamente, pues si hacemos todas las cosas bien, nos va excelente, ¿no? Y que a lo mejor, doctor, esto sucede más en el tema de que hoy en día se está viendo mucho auge en lo plástico, estético y demás, porque bueno, los otros tipos de cirugía a lo mejor es por alguna necesidad, alguna Claro. enfermedad que bueno, lo haces porque debes de, ¿no? Ujú. Pero acá es por gusto y en ese sentido ellos esperan algún resultado y muchas veces también deben de cuidar ustedes como médicos expertos su ética, ¿no? Como Ujú. profesionales de la salud y en algún momento en el que les digas, o no, no eres candidata, o sabes que en quirófano pasó esta situación en particular, no pudimos operarte. Yo creo que hay que comprender nosotros y entender la situación y decir, está bien, gracias, incluso agradecer, gracias por ver por mi salud, porque muchas veces hasta se enojan, ¿no? Oye, no, es que yo quería y no me di, y bueno, terminan saliendo sumamente enojadas. Acabas de decir algo bien especial y que en un congreso lo acabo de escuchar. Es una cirugía por gusto, o sea, no es una cirugía electiva. Nosotros le decimos electiva cuando pues elegimos si se opera o no se opera, ¿no? Y hay cirugías de urgencia, un apéndice, una Ujú. vesícula, un atropellado, un quemado, una fractura. Esas son cirugías de urgencias, que también se clasifican, ¿no? Puede ser una cirugía urgente que en ese momento se tiene que operar porque si no, un balaceado, que si no se opera, pues se muere, ¿no? En este tipo de cirugías plásticas estéticas son cirugías por gusto. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos todo el tiempo del mundo para preparar a nuestros pacientes, todo el tiempo del mundo para escoger a nuestros pacientes. Entonces, si nosotros caemos en las redes de un paciente que me dice, yo me quiero operar y me quiero hacer todo y no me hago estudios y todo, y sí, está bien, eres mi amigo, o eres un Sí. conocido, o pues está Vente sana, así. está delgadita, son 2 horas de cirugía, sí, pásale, ahí ya estamos empezando mal. Entonces necesitamos nosotros protegernos, proteger al paciente. Entonces tenemos que hacer toda esta serie de situaciones que ya platicábamos para que nos vaya bien. Entonces tenemos todo el tiempo del mundo para escoger a nuestros pacientes y para saber decir no. No, no, ¿por qué? Porque no has dejado de fumar y te dije que dejaras de fumar. No, ¿por qué? Porque estás tomando anticonceptivos y tienes que dejar por lo menos un mes de estar tomando los anticonceptivos porque si no algo te puede pasar aunque estés delgadita, aunque sea una liposucción de 1 litro. O también otra situación, pacientes que son adictas a la cirugía plástica.
¿ok? Ay, también. Esa también, o sea, nos llegan muy seguido las pacientes. Doctor, me hice una lipo. Doctor, Un me hice 2 alto. lipos. Me hice 3 lipos. Doctor, es que después de mi tercer lipo me embaracé y ahora quiero que me vuelva a hacer lipo o que me quite la piel. Hay más riesgo. Entonces, sí, Sí. porque entre más cirugía se haga un paciente, y yo creo que de cualquier tipo de cirugía, hablamos ahorita de plástica, ¿no? Cualquier tipo de cirugía que se haga en la misma área anatómica, abdomen, hablemos de abdomen, que es lo más común. Pacientes que ya se hicieron una lipo a los 20 años y luego a los 26 años otra vez y luego se embarazaron y se hicieron otra lipo y luego volvieron a tener otro hijo y después se cortaron y después volvieron a engordar y dicen quiero otra lipo, una tercera o cuarta lipo. Todo ese tejido o todas esas cirugías que ya han estado teniendo de manera rutinaria o de manera seriada, crean cicatrices. O sea, con una cirugía basta para que ese tejido tenga fibrosis, adherencias, cicatriz. Lo mismo que vemos por fuera como una cicatriz también pasa por dentro. Entonces esa cicatriz se vuelve dura. Entonces cuando nosotros intentamos hacer una segunda lipo, pues el tejido es un poco más duro, más irregular. Entonces el riesgo de que la cánula vaya por otros lados donde no queremos, pues es mayor. Si hay una tercera cirugía, si hay una cuarta cirugía, pues ya no es muy bueno el seguir manipulando ese tejido porque ya difícilmente vamos a sacar grasa y el riesgo es mayor de que podamos causar algún daño ya sea en la piel o hacia la parte interna del abdomen. Entonces aquí lo que queremos es seguridad del paciente, pues usted ya no es candidata para hacerse esta liposucción o sacamos grasita de otro lado, a lo mejor que sea una situación, un área anatómica virgen, y a lo mejor del bracito, el espaldito, de otra área, o simplemente ya no hacer nada, ¿no? Tenemos que aprender, o nosotros ya sabemos, decir no. No la puedo Establecer operar. límites también, ¿no? Exactamente. Sí, porque muchas veces en el mundo, tanto del dinero, del trabajo, de querer crecer, sí, pásale, pero también, pues eso conlleva riesgo para el paciente y también como médico, porque después es ahí cuando empiezan a quemar médicos, pero realmente un médico con ética no te va a someter a lo mejor a cirugías constantes, como bien mencionas, Claro, ¿no? tenemos pacientes, fíjate, también ya nos pasó, pacientes que, no, doctor, sí me tomé mi medicamento, todo muy bien, y estamos en la cirugía, en el prequirúrgico, y la presión alta, y no baja, y el anestesiólogo pone medicamento para tratar de bajar la presión o para tratar de sedar al paciente para que esté tranquilo y la presión alta, ¿no? Ese tipo de pacientes las suspendemos, o sea, ni siquiera las anestesiamos. O sea, en la preanestesia o en la medicación preanestésica, en ese momento, si no baja la presión, pues no, ni modo, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Suspendemos todo, hablamos con la paciente, miren, no se pudo operar porque su presión está alta, probablemente a lo mejor no se tomó el medicamento o a lo mejor se lo tomó y necesita más medicamento, algo pasó, pero ahorita no es un momento para operarla. No es el momento ideal para operarla. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Reprogramar al paciente. Y muchas veces, ¿sabes qué pasa? Se enojan. No, doctor, pero es que ¿Cómo? yo ya pedí permiso en mi Ya trabajo, pagué. ya pagué, el dinero es lo de Eso. menos para nosotros. O sea, ya pagué, se resuelve bien fácil. Ahí está su dinero de regreso. Ese no es el problema. El problema es si te operamos ahorita con presión alta, pues ¿qué va a pasar? Que a lo mejor me vas a sangrar. Y si no me sangras aquí, me vas a sangrar en tu casa o en las primeras horas posoperadas en el hospital. Entonces, al ratito vamos a tener problemas, ¿verdad? Porque esa paciente va a tener problemas tenemos que transfundirla y no se corrige y hay que volverla a operar porque no sabemos de dónde esté sangrando. Necesitamos terapia intensiva, necesitamos medicamentos, necesitamos el internista y es una bola de nieve que ¿para qué? Es una cirugía por gusto, ¿verdad? Entonces, este tipo de cirugías nos tenemos que poner en condiciones y si el paciente está al 100% y todas las palomitas están verdes, entonces hacerla. Entonces, bueno, en este caso, por ejemplo, la paciente que tuvimos que suspender se enojó, se molestó, salió enojada. Ay, no. Ya después la tuvimos que mandar nuevamente a valoración con el internista, le ajustaron sus medicamentos, regresó, ya más tranquila y pues la volvimos a operar. O sea, Y sí, ahí la sí se tuvo. operamos súper bien y todo bien y después, doctor, muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias, agradecidísima a la paciente. Prefiero una paciente así que una paciente complicada que después esté enojada Claro, porque yo no hice lo que yo tenía que haber hecho, ¿no? claro, como médico. Entonces, sí, esto envuelve todo lo que es la ética, ¿no? Desgraciadamente hay algunos colegas que pues no lo ven tanto así, ¿no? Entonces a veces arriesgamos un poquito más a los pacientes y ahí es donde puede llegar a detonar la bomba, ¿no? Y ya se complicó, ya la tuve que transfundir o la tuve que volver a reintervenir. Entonces, pues digo, yo creo que esto ya también lo va dando la experiencia, lo va dando también cada médico cómo se vaya formando y cómo trata a sus pacientes, pero finalmente
pues en cuestiones de seguridad, lo que se puede hablar tal vez sería de buscar médicos certificados, que el médico certificado pues les da de alguna manera esa garantía de que ese médico por lo menos estudió, por lo menos se preparó y aparte está certificado. ¿Qué significa certificarte? Que un consejo, todas las especialidades tienen un consejo. Ese Todas, consejo, no sí, nomás no plásticos. más Ah, yo plástica. pensé que nomás Internistas, plásticos. por Órale. ejemplo, ginecólogos, ortopedistas tienen un consejo médico de ginecólogos, consejo médico de cirugía plástica, consejo mexicano de, cada uno tiene su consejo. Ese consejo es el órgano regulador para que cada 5 años estén evaluando a sus agremiados, ¿ok? Para decir, tú sí estás certificado, tú sí eres médico, tú sí eres especialista, yo sé que tienes esa capacitación continua durante estos 5 años, porque a lo mejor en 5 años se te olvidaron ciertos procedimientos, ciertas situaciones que viste en la escuela o que viste en la residencia, entonces se dedican a eso, ¿no? Cada 5 años te tienes que certificar o recertificar y eso te da esa garantía de que ese médico por lo menos está actualizado, sabe qué es lo más nuevo, sabe qué es lo que se dejó de hacer, porque ahorita lo que estamos haciendo a lo mejor en liposucción, en aumento de busto, en ciertos implantes, en lipectomías, a lo mejor ahorita está correcto, pero a lo mejor mañana, en 10 años, en 5 Cambia. años cambia la tecnología, cambia a lo mejor el material con el que están hechos los implantes y entonces ya no se tiene que hacer. Pero si tú no te actualizas, tú puedes seguir haciendo ese procedimiento que ya saben que está mal y que a la larga vas a tener problemas o que en un futuro vas a tener alguna complicación. Entonces, bueno, si tu médico es especialista, punto número 1, si tu médico es certificado y a lo mejor si tu médico te lo recomendaron, pues ya tenemos 3 puntitos buenos, ¿no? ¿Y cómo Entonces, podemos saber, doctor? ¿Así en Google, por en ejemplo, el caso, buscar así? sí, en el caso de cirugía plástica es bien sencillo y siempre a donde me invitan trato de mencionar esto, ¿no? 3 palabras, cirugía plástica segura, es lo Ah, único que tienen que buscar, cirugía plástica segura, cualquier buscador, al momento de que ponen ahí en la línea de búsqueda, cirugía plástica segura, le dan clic y la primer link link. sí, el primer link que nos va a aparecer es el del Consejo Mexicano de Cirugía Plástica y Reconstructiva, estética y reconstructiva. Al momento de picar ahí, nos aparece un listado. Bueno, no un listado, nos aparecen unos huequitos que podemos llenar o que podemos preguntarle a la misma página, ¿no? Quiero buscar a mi cirujano, si ya tengo el nombre, ver si realmente está certificado y si realmente es un cirujano plástico y ahí puedes poner el apellido, incluso puedes poner Aguascalientes, puedes poner Ciudad de México, puedes poner Baja California y ahí te Órale. aparece nada más con el simple hecho de ponerle el estado. Te aparece un listado de todos los cirujanos plásticos, en el caso de cirugía plástica, todos los cirujanos plásticos que están certificados o recertificados por apellido. Entonces ahí te aparece el apellido y te aparece en qué ciudades donde ejerce ese médico. Si en ese listado no aparece tu médico, el que te recomendaron, el que viste en la tele, el que viste anunciado, el que lo viste ahí en un espectacular, no está ahí, No. pues hay que dudar. Hay que dudar porque desgraciadamente, a pesar de las regulaciones y de todo lo que hemos estado haciendo, el cabildeo aquí en Sonora y en todos los estados, desgraciadamente pues no está muy bien regulado esto, ¿no? Entonces puedes poner un letrerito afuera de tu consultorio, afuera de alguna casa, ahorita hablamos de las casas, eh, afuera nada más y te anuncias como un cirujano estético o como un médico que pone botox o como un spa que aplican ácido hialurónico y realmente no son personales, no es personal calificado, no es personal que ya tiene una residencia, que ya tiene una especialidad, que ya tiene un aval universitario, porque en fin, recordemos que esto es una especialidad. A nosotros para hacer Años de cirugía plástica, sí, conocimiento. para hacer cirugía plástica tuvimos que hacer 6 años de la carrera de medicina. Cuando sales como médico general, pues eso eres, un médico general. Después de ahí tienes que hacer una especialidad. Esa especialidad te puede durar 2, 3 o 4 años. Después de esa especialidad tienes que hacer una subespecialidad que sería cirugía plástica. Y la cirugía plástica, la residencia en cirugía plástica son 4 años. Entonces, para poder hacer nosotros lo que estamos haciendo, requerimos de una serie de bastantes años, ¿ok? 10 años, 8 años Trayectoria. sí, exactamente, de 6 a 8 años. Entonces, imagínate tú lo que puedes aprender dentro de todos estos años de capacitación en donde necesitas cursar ciertas horas en un aula, ciertas horas operando con médicos que te están enseñando a realizar esos procedimientos y debes de cumplir con esas horas, porque si no, finalmente no cumples tu plan de adiestramiento de la residencia y no te titulas, ¿no? Simplemente no logras terminar la especialidad. Comparado con algún cursito de un mes,
6 meses, 8 meses, 1 año. Y yo creo que no nada más en cirugía plástica pasa, ¿no? O sea, pasa, a lo mejor a ti te pasa, ¿no? Que a lo mejor alguien recomienda suplementos alimenticios y realmente dices, bueno, ¿por qué lo estás recomendando? O sea, a lo mejor, no me gusta hablar mal de otras carreras, pero a lo mejor, no sé, una enfermera o en el gimnasio o alguien que muy diferente, que no tiene una licenciatura, que no tiene una preparación, que no sabe exactamente cuáles son las deficiencias de cada paciente, que no sabe cómo administrar o cómo prescribir este tipo de suplementos, lo hace. Entonces, bueno, pues cada vez vemos más intuicionismo, yo creo que te digo en todas las especialidades, pero pues específicamente en plástica, pues cada vez lo vemos un poquito más, ¿no? Y finalmente lo que nos toca a nosotros como cirujanos, como médicos especialistas, como médicos certificados, es educar a los pacientes, educar a los pacientes. Y no importa que no se operen conmigo, de verdad, y se los digo a los pacientes. Si tú quieres ver una segunda, tercera opinión, o si ya vienes de alguien más que ya viste una segunda opinión, que es bien válido, ¿no? Porque, pues, digo, no está por demás a lo mejor, si quieres pintar tu casa, a lo mejor ver 3 pintores y Claro. a ver recomendaciones, ¿no? Y escoger al que mejor te convenza, al que te lo recomendaron, al que te cayó bien, al que te da confianza y a lo mejor el que te da mejor precio. Es válido, es una competencia leal. Pero si por alguna razón hay alguien que no es especialista y te está ofreciendo el servicio, pues es alertar al paciente, decirle aguas, ten cuidado. ¿Por qué? Porque aquí no estás comprando una bolsa, no estás comprando un café, unos zapatos, que si por alguna razón te salieron mal, se rompió el tacón, el brazalete a lo mejor de tu reloj salió mal, vas y lo cambias, ¿no? Oh, aquí es tu vida, tu salud. Hablamos otra vez de Elena, 30, 31 años, o sea, y que ahorita esté donde está, por algo que pasó. Pudo haber sido a lo mejor por ella, pudo haber sido a lo mejor por el médico. O sea, yo no conozco muy bien el contexto, pero pues no se vale. O sea, Claro. llegar a una muerte en una paciente tan joven por alguna situación, ya sea por parte de ella o por parte del médico, parte de los cuidadores, no se vale. Entonces, yo creo que aquí lo más importante es si alguien quiere realizarse algún procedimiento de lo que sea, incluso de ginecología, incluso de traumatología, pues es buscar al que sabe, ¿no? Al experto, al que realmente se capacitó para hacerlo, ¿ok? Porque a lo mejor, yo creo que a lo mejor si tú en algún momento llegaras a estar embarazada, o sea, tú no vas a buscar a lo mejor a un traumatólogo o a un Sí. internista para que atienda tu parto, ¿no? Entonces tienes que saber decir o con quién dirigirte, ¿no? Y si te vas a dirigir con alguien que vas a darle la responsabilidad de cuidarte, de tu salud, de tu vida, de lo que te vas a hacer, pues que sea con el mejor o que por lo menos sepas que ese médico está capacitado para realizar ese procedimiento, ¿no? Y de lo que sea, el dentista, ¿ok? Porque también con ellos Hay riesgo. pasan ciertas cosas que a lo mejor uno que no es especialista en hacer endodoncias y está haciendo endodoncias, ¿no? Entonces, híjole, ¿qué pasa? Pues que ya me echaron a perder la muela o que ya pasó una complicación y que ya vas con el que hace endodoncias y dices, no, pues es que él no hace endodoncias. Entonces, te digo, en todos estos aspectos siempre hay que buscar a la persona ideal para hacerte cada procedimiento. Ojo, y no solamente de cirugía plástica, sino de todas las especialidades. Para de esta manera, pues asegurarnos, ¿no? Y también, pues, aprovechar que ahorita estamos platicando acerca de este tema de la seguridad en procedimientos quirúrgicos, de que no es fácil, es un proceso y que si alguien te dice de la noche a la mañana, ven, yo te meto aquí a quirófano, posiblemente presentes algún riesgo, se debe de estudiar al paciente, como mencionó, debes de tener todos los protocolos, verificar que todo esté en orden, el equipo multidisciplinario y mucho, mucho más. Doctor, ¿algún mensaje final? Ya nos quedan por acá 5 minutos para terminar, se me fue Qué rapidísimo. rápido. Sí, 1 hora platicando muy, muy rápido, pero yo creo que estamos en una plataforma WhatsAppori en donde no se hablan de muchas cosas, pero nos permiten platicar temas tan importantes como lo es la seguridad en los procedimientos quirúrgicos cuando nos vamos a meter a un quirófano. Entonces creo que es importante algún mensaje que quieras dejar así fuerte para las personas que nos ven y A nos m escuchan. Claro, a mí lo que me gustaría más bien es, o sea, con todos toda tu audiencia, que si esto les deja sembrada una semillita, que sea eso. Si quiero tener o realizarme una cirugía, vamos a hablar ahora sí de plástica, si quiero realizarme una cirugía plástica, ver que realmente la persona que me están recomendando, la persona que yo estoy viendo, sea alguien capacitado para realizarme esa cirugía, ¿ok? Y olvidémonos de cualquier nombre, ¿no? Pero que sea el específico
el especialista, el médico certificado que me va a dar esa seguridad, esa confianza. Y también puede llegar a pasar que llegas con un médico y a lo mejor no La haces clic, empatía, no haces sí. clic. O sea, no me gustó cómo me No, trató, ujú. no pasó esto. A lo mejor sí es cirujano Bueno, plástico, es pero certificado, pero hubo algo, como personas que nos caen bien y personas que nos caen mal, ¿no? claro. Entonces también es importante, hay algo que no enganchó ahí. Entonces también es válido buscar una segunda opinión, una tercera opinión, pero que sea un cirujano plástico, ¿ok? Así es. Bien sencillo, meternos a la página, hacer la búsqueda, cirugía plástica segura, tres palabras, cirugía plástica segura. Ahí hay muchas opciones, como cuando van al mandado o al súper, ahí hay muchas opciones y ya escoges lo que más te guste o ves 2, 3 y ya. No solamente quedarnos con la recomendación, fui a tal lugar, me fue muy bien, a fulanita la operaron, le dejaron un cuerpazo, se recuperó muy rápido, le dejaron una cinturita, algo pasó y muy bien. O sea, eso, Hay que pues, ser reales. no, es que eso es como ver una revista, ¿no? O sea, ver una revista, ves un cuerpo y te dicen por 2,000 pesos una cinturita. Entonces, o sea, ¿qué situaciones hay ahí reales, no? Entonces, a lo mejor sí es cierto, a lo mejor sí es un cirujano plástico, bueno, pues investígalo, métete a la página, chécalo, a lo mejor métete a sus redes sociales, a lo mejor contacta personas que ya se han operado, que te digan su experiencia, porque la experiencia es algo que realmente marca y es algo que jala. Si hay una paciente que te pone ahí en tu Instagram o en tu red social, la red social que sea, el doctor me trató muy bien. Ah, pues qué bueno, pues habla bien, palomita para él. Este doctor me trató muy mal, pasó esto, y lo vemos en redes sociales. Claro. Eso te puede subir tu rating como médico o te puede bajar tu rating. Y eso, pues, de alguna manera son experiencias que han tenido otras pacientes que te pueden ver o que te pueden dar un poquito más el panorama más amplio de cómo es ese médico. Y si ya en la consulta, pues todo esto que platicamos, ¿no? O sea, que sí realmente veas que el médico está preocupado por saber tus antecedentes, por ver realmente que sí seas buena candidata, te inspira confianza y ya tú sabes que ese médico es certificado, que sí es especialista, que sí hizo residencia, te da esa confianza, adelante, ¿ok? Y sobre todo, pues, que tú tengas esa confianza, no simplemente el hecho de que me lo recomendaron y con los ojos cerrados ya voy directamente ahí, ¿no? Yo creo que eso sería la parte más importante y no mentirle a los médicos, no mentirle. Okay, mencionábamos lo que siempre les digo a mis pacientes, ¿no? O sea, cualquier multivitamínico, hormonal, ginseng, ginkgo biloba, proteínas, quemadores de grasas, óxidos, una marca que no puedo decir, otra marca que no puedo decir porque ya me lo tengo en la mente, productos naturistas, homeopáticos, herboláricos, No, hombre, ya te té, sabes toda la lista, Doc. ajo, jengibre, cúrcuma, maca, vinagre, o sea, todo esto, y me sé otros por ahí que por tiempo a lo mejor ya no nos da tiempo, pero bueno, finalmente todo esto Influye. son factores que si el paciente está tomando, que a lo mejor para el paciente es normal, no es medicamento, doctor, o sea, tengo 5 años tomando eso, o el vinagre me lo estoy tomando todas las mañanas, pero pues no es medicina, no viene en pastilla. O sea, bueno, todo esto que acabo de mencionar influye en la coagulación de los pacientes. Entonces, si no se pregunta, si el paciente lo obvia, dice, no, pues es que no es medicamento y no me lo dice y yo no se lo pregunto, al ratito podemos tener un problema, ¿ok? Un problema que puede ser chiquito o puede ser grandote. Entonces, háganle caso a su médico, no le mientan. Pacientes que son fumadores son de alto riesgo y no para cirugía plástica, para cualquier cirugía. Pero nuestra cirugía es una cirugía por gusto, entonces nos podemos esperar a que ese paciente deje de fumar. Si el paciente no deja de fumar, no se puede operar. Pacientes diabéticos, hipertensos, que están mal controlados, pacientes que no se toman los medicamentos, pacientes que se saben hipertiroideos o hipotiroideos, que no se toman los medicamentos, que no están bajo supervisión médica, no son pacientes ideales para operarse. Pacientes que vienen de viajes prolongados, díganselo a sus médicos, doctor, es que tuve un viaje, se descompuso el avión, no me subí al avión o no había boletos de avión y me tuve que venir por carretera y tengo 6 horas viajando. Entonces, ese paciente no lo debemos de operar luego, díganselo al médico, porque a lo mejor el médico no se los pregunta, ¿no? Que por alguna situación no se los pregunta. Entonces, ya tuvieron ese tiempo, ya tienen ese factor de riesgo extra y si a lo mejor se hacen busto, abdomen, glúteo y es una cirugía de más de 6 horas, pues más riesgo. Y si a lo mejor se les olvidó también decirle que están tomando anticonceptivos, pues más, aunque no sean fumadores. Entonces, todo esto es importante que se lo digan a su médico, a su cirujano. Ok. Y creo que
pues eso sería lo más importante que ahorita se me viene a la mente. Perfecto, pues muchísimas gracias. Yo les dije que él era el indicado, que de verdad cuida muchísimo la seguridad de sus pacientes. Gracias, doctor. Muchísimas gracias, Karen, por la invitación y ya sabes que siempre cuidamos mucho a nuestros pacientes. Así es, pues ya lo sabe. Lo más importante por acá es la seguridad de su salud. Si este episodio te gustó, por favor, ayúdanos a compartirlo. Nos encuentras en Spotify, YouTube, en todas las plataformas digitales como Guachapori. Mi nombre es Karen Vázquez y yo te espero todos los lunes de 4 a 5 de la tarde por acá. Cuídense mucho.